Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de unidades químicas de masa. Pues bien, este capítulo consiste precisamente en el estudio de las unidades químicas, que son las que van a expresar cantidad de materia, para las sustancias químicas, por supuesto. ¿Para qué nos sirve? Pues para todo, porque nos permiten hacer cálculos de masa, cantidad de átomos, composición, en fin. Si no entendemos bien estos conceptos, luego se nos va a hacer un poquito más complejo hacer algunos cálculos. Veamos con alguna teoría previa. Breve, antes de entrar de lleno a las unidades químicas de masa. Tenemos un concepto capital, unidad de masa atómica. Recuerda que estamos hablando de materia microscópica, porque nos referimos a átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones. Es decir, cantidades ínfimas de materia. Y pues para compararlas necesitamos tomar una unidad que sea como que una vara de medir. En términos científicos, esto quiere decir una unidad patrón. Y la unidad patrón se tomó al isótopo del carbono 12. Acá está, masa del isótopo carbono 12. Los científicos dijeron arbitrariamente tú vas a valer 12 unidades de masa atómica. ¿Ok? Por lo tanto, una U, una unidad de masa atómica, vamos a ponerla así, para enfatizar esta idea, es igual a la masa del isótopo carbono 12 entre 12. Esto fue elegido arbitrario. Así es como trabajan los científicos para elegir una unidad de base. ¿Por qué? La respuesta la vamos a dar cuando veamos masa atómica. O masa molecular, mejor dicho, en unos minutos. Para tener una idea de lo que significa una unidad de masa atómica y de lo que estamos hablando, vamos a ver una equivalencia. Una U, unidad de masa atómica, equivale a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Fíjate, 27 ceros, voy a dividir por 27 ceros, o sea, una cantidad pues fantástica, fabulosa en lo pequeño. Y si quieres expresarlo en gramos, tú sabes que un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces sería aquí 10 a la menos 24. Ahí está. Entonces, ya sabemos lo que significa una unidad de masa atómica, aquella que va a representar la masa de los compuestos microscópicos, escogida de manera arbitraria de un isótopo del carbono 12. Antes de hablar de masa molecular, veamos lo que significa masa atómica promedio. Recuerda que en la naturaleza es difícil encontrar una sustancia completamente pura. Siempre se encuentran mezclas, híbridos. Lo mismo ocurre con los elementos atómicos. Imagínate que tienes aquí un elemento, aquí otro elemento y así. Ojo, todos son iguales, o sea, es el mismo elemento químico, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en esto, el número de masa. Es lo que se conoce como isótopos. Ya habíamos hablado para el isótopo de carbono, que fue elegido arbitrariamente. Entonces, vamos a poner un cuadrito mejor así. Esto lo bajamos. Y decimos que aquí tengo los isótopos. Y por aquí tengo el porcentaje de abundancia. Por supuesto, en la naturaleza se van a presentar de acuerdo a una abundancia. Aquí le puedes poner así, aquí, y bueno, aquí le he puesto 4, pero mejor le vamos a poner n, porque no sabemos cuántos son. Porcentaje de n. Esto para un elemento que nosotros le hemos denominado en E.
primer elemento E. Si tú sumas las abundancias, por supuesto que te tiene que dar el 100%. Entonces, ¿cómo calculo la masa atómica promedio? Como su nombre lo indica, es un promedio. ¿Un promedio qué? Ponderado. ¿Cómo es la fórmula de promedio ponderado? Vamos a poner aquí. Masa atómica promedio es igual a, multiplico estos y estos y lo divido por 100. En eso consiste el promedio ponderado, es bien fácil. Por lo tanto tú dices E por P1 más E1 por P1 más E2 por P sub 2 más así hasta E sub n por P sub n. Todo esto entre sí. Eso que está ahí es el promedio ponderado. Se entiende entonces la masa atómica promedio como una propiedad de cada elemento. ¿Por qué propiedad? Porque esto es lo que se presenta en la naturaleza. Isótopos, variedades de un mismo elemento. Recuerda que nada se presenta puro, siempre se presenta así con variedades. La variación es lo general en la naturaleza. Y como habíamos dicho, esta propiedad de cada elemento, su valor es el promedio ponderado, esto que está aquí, de las masas de los isótopos naturales del elemento. Vamos a poner aquí promedio ponderado. Si me hacen preguntas de este tipo, por supuesto que tengo que resolver con la teoría del promedio ponderado. Veamos el siguiente ejercicio. Dice así: el litio presenta dos isótopos cuyas masas relativas son 6,02 y 7,02. Sus abundancias son 7,6% y 92,4%. Halle su masa atómica promedio. Pues bien, ¿cómo averiguamos la masa atómica promedio? Fácil. Tú dices, aquí pongo los isótopos y por aquí pongo la abundancia. La abundancia, por supuesto, en porcentaje. Ahí está. Entonces los isótopos dice que tienen masas de 6,02 y 7,02. Y la abundancia corresponde a este de 7,6% y del otro una gran abundancia, 92,4%. Si tú sumas esto te da 100%, tiene que ser así por supuesto. Ahora, ¿cómo resuelves este ejercicio? Fácil. Si tú quieres averiguar la masa atómica promedio, dices masa atómica del litio, este es el símbolo químico del litio, multiplicas este valor por esto, este otro valor por esto y le divides por 100. Entonces 6,02 por 7,6 más 7,02 por 92,4. Todo esto entre 100. Esto es un trabajo de calculadora, por supuesto. Pones masa atómica promedio de litio. Esto que estás haciendo es un promedio ponderado. Ojo, nada más. El promedio ponderado se resuelve de esa manera, se multiplica y luego se divide. Y listo, vamos a dar la respuesta. Bien, cuando multiplicamos 6,02 por 7,6 me sale 45,752. Cuando multiplico 7,02 por 92,4 me sale 648,648. Luego le divido por 100. De aquí me sale 6,944. Esto que está aquí es la masa atómica promedio del litio, aplicando nuestra teoría de promedio ponderado. Pues bien, ahora que ya sabemos cómo calcular la masa atómica promedio, vamos con otro concepto capital: la masa molecular. En muchos libros se encuentra este símbolo, una M mayúscula y una rayita arriba. Bueno, la masa molecular es la masa promedio de la molécula de una sustancia, la cual se determina sumando las masas atómicas promedios de los elementos que la conforman. Ejemplo práctico:
tenemos el agua, H2O. ¿Cuál es su masa molecular? Para calcularlo, necesito saber la masa atómica de cada uno de sus elementos. Así, la masa atómica del hidrógeno y del oxígeno. Tú dirás, bueno, tengo que hacer lo que acabo de aprender. No, porque esto ya se encuentra en la tabla periódica. Así es que vamos a trabajar con ellos. La masa atómica del hidrógeno me sale 1. Y la del oxígeno, bueno, es 16. Entonces, esto se procede de la siguiente manera. Fíjate que aquí tengo 2. El primero, esta es su atomicidad. Bueno, eso quiere decir que tengo 2 moléculas de hidrógeno. O sea, voy a multiplicar 2 por lo que vale cada una. 1. De ahí le sumas lo que vale este. ¿Ese cuánto vale? 16. Ojo que estos valores los obtuve de la tabla periódica. Bueno, de aquí ¿cuánto sale? 2 más 16 sería 18. 18 unidades. Listo. Listo. Así es como calculamos entonces la masa molecular. Ahora bien, estos valores que están aquí, 16 y 1, si tú te fijas en la tabla periódica, se encuentran números con una serie de decimales. Lo que se suele hacer es redondear. ¿Ok? Y así se trabaja de una manera mucho más práctica. Ahora bien, yo te iba a explicar cuando lleguemos a masa molecular por qué se escogió el carbono 12. Porque cuando el carbono 12 se compara con todos los elementos, nos sale números aproximadamente enteros. Por ejemplo, este que hallamos aquí, el de litio, si su masa atómica promedio es 6,944, ¿a cuánto lo puedes promediar? Fácil, puedes asumir que es 7. ¿Sí? Algo parecido ocurre con el hidrógeno y con el oxígeno, que se está promediando su valor. Si fuese 15,99, tú tomas 16. Entonces los científicos, cuando compararon la masa atómica del isótopo del carbono, y al compararla con la de los demás, salían números enteros, ya que al principio tomaron otros elementos y salían números decimales complicadísimos. Y bueno, fue ese el criterio, nos parece, para elegir el carbono. Vamos a poner otro ejemplo de masa molecular. ¿Qué tal si me piden averiguar la masa molecular del famosísimo H2SO4? Entonces tú dices, masa atómica del hidrógeno, masa atómica del azufre y masa atómica del oxígeno. Yo ya sé que este es 1, tabla periódica, este es 16. Ojo, estamos recurriendo a la tabla periódica aquí. Y por supuesto ya redondeado los valores. Aquí 32. El azufre es 32. Bueno, entonces dices, mira, aquí tengo 2. Es como si tuvieses 2, en verdad tienes 2 átomos de hidrógeno. Entonces multiplicas 2 por lo que vale cada uno. 2 por 1. ¿Sí? Luego viene azufre. Ojo que se van a sumar y no se multiplican. El azufre, de frente, le ponemos 32. Más oxígeno, pero tengo 4. Es atomicidad. 4 por 16. Listo. 2 por 1, 2. Más 32. Más 4 por 16, 64. Sumas todo esto y nos sale 98. Bien, 98 unidades. Listo. Esta es la solución para la molécula de agua y esto para el H2SO4. Bien, conocidos estos conceptos, recién podemos entrar a las principales unidades químicas de masa. Principales unidades químicas de masa, concepto de mol. ¿Ok? No confundir mol con molécula, no es la abreviatura de molécula. Mol es una unidad que indica simplemente cantidad de sustancia. Recuerda que estamos trabajando con cantidades pequeñísimas. Entonces necesitamos otra cantidad, otra unidad
con la que se puede hacer un poquito más práctico estos cálculos. ¿Qué significa una mol? Una mol contiene, vamos a poner aquí, con otro color, 6,022 por 10 a la 23 unidades de lo que fuese. Fíjate la cantidad inmensa, 23 ceros. Estamos hablando como que de una cantidad de 600.000 trillones de algo, de cualquier cosa. Si tú dices una mol de electrones, sería esto, ¿verdad? 6 por 0,22 por 10 a la 23, como 600.000 trillones de electrones. Esa cantidad fantástica nos permite hacer cálculos con unidades tan chiquitas como los átomos. Esto que está aquí, o sea, este número es bien famoso. Se le conoce como el número de Avogadro. Número de Avogadro. Y su abreviatura es NO. Ahí está. Aquí está lo que habíamos explicado. Una mol de átomos equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y una mol de moléculas equivale a esta misma cantidad, pero de moléculas. Una cantidad fabulosa. En vez de eso, puedes escribir también simplemente número de Avogadro moléculas. No es que quiere decir no moléculas, sino número de Avogadro. Ahí está. Ese está representando el número de Avogadro 6,022 por 10 a la 23. Tenemos ahora atomogramo. Pues bien, ya sabemos lo que significa el concepto de mol, el número de Avogadro. Pues bien, el atomogramo es lo que la masa, ¿verdad? Es la masa de una mol de átomos. O sea, de esto que está aquí, que se mide como que en trillones, ¿verdad? Pues bien, la masa de eso, de un elemento por supuesto, es lo que representa el atomogramo. Aquí lo tenemos. Un atomogramo, vamos a poner como ejemplo al carbono, es igual a la masa atómica del carbono, pero expresado en gramos. Yo te había dicho que la masa del carbono es 12 unidad de masa atómica, pequeñísimo. ¿Por qué se da esta magia? ¿Por qué se cambia a gramos ahora? Porque estoy tomando la masa no de un átomo de carbono, sino de una mol de átomos de carbono. O sea, esta cantidad fantástica, con 23 ceros a la derecha, en trillones, ¿ok? O sea, una cantidad inmensa hace esa magia de pasarlo a gramos. La masa atómica, que estaba en unidad de masa atómica, ahora lo paso a gramos. ¿Por qué? Porque estoy tomando una mol de ellos. Listo. Si se entendió esa idea, entonces ya puede entenderse también la idea de molécula gramo. Haciendo un resumen, un atomogramo contiene 12 gramos, su masa son 12 gramos, y también equivale, claro, a 6,022 por 10 a la 23 el número de Avogadro, ¿verdad? Átomos de carbono. Con esto se resuelven todos los problemas de conversión. Ahí está. Recuerda que ese 12 es la masa atómica del carbono, pero ahora lo expreso en gramos. Insistimos, ¿por qué? Porque estoy tomando esta cantidad gigantesca de átomos. Si tomara uno solo, sería simplemente 12U. Pero como tomo tantos, esta cantidad, eso pesa 12 gramos. Bien, ahora veamos el concepto de mol gramo, que es bastante parecido. Por lo tanto, una molécula gramo es la masa de una mol de moléculas, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia. Esto equivale a la masa molecular expresada en gramos. Por ejemplo, una mol gramo
de agua es igual a la masa molecular del agua, pero expresado en gramos. ¿Por qué se da esto? Porque estoy tomando 6,022, una cantidad alucinante de moléculas de agua. Moléculas de agua. Por eso va a pesar, ¿cuánto? Yo sabía que la masa molecular del agua era 18 gramos. Haciendo el resumen, el super resumen, puedes poner así: una mol de agua pesa, bueno, la masa en todo caso, 18 gramos. Ojo, una mol, vamos a poner aquí masa, 18 gramos, y contiene 6, o equivale 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Listo, aquí tenemos la madre de todas las fórmulas de unidades químicas de masa. Bien, vamos a responder entonces una pregunta clásica. ¿Cuánto es la masa de una molécula de agua? Según lo que hemos aprendido, aquí está nuestro esquema. Puedo plantearlo así. O puedo escribir de esta manera: una mol de agua, tiene una masa de 18 gramos. ¿Por qué? Porque eso es la masa atómica del agua, pero expresado en gramos. Y este valor lo obtengo con la tabla periódica, que lo hice hace unos minutos, ¿verdad? Bueno, más que masa atómica, perdón, es masa molecular. Obviamente, porque es una molécula. Ahí está. Sumo las masas atómicas de cada uno, como había explicado en un paso previo, hace unos minutos. Y luego, eso que está ahí equivale a el número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 a la 23. Moléculas, hay que poner todo, de agua. Entonces te pide cuánto es la masa, o a veces preguntan cuánto pesa una molécula de agua. Lo haces por regla de 3 simple. Esta primera línea la haces tú por fórmula. Una sola molécula quieres tú. Pones aquí una molécula. Y por supuesto aquí le pones X, ya que quieres averiguar cuánto es la masa. No te piden moles. Bueno, resuelves por regla de 3 simple. ¿Cómo se hace eso por 3 simple? Se multiplica, ¿verdad? De esta manera. Este multiplica aquí, o sea, sería 18. Yo no voy a poner las unidades porque todas coinciden. 18 por 1, este se multiplica y se divide con este. Así es como se hace la regla de 3 simple. 6,022 por 10 a la 23. Bien, sacas tu calculadora y llegas a la solución. X es igual, efectuando la operación, 18 por 1 es 18, 18 entre esta cantidad me sale lo que está por aquí, gramos. Esto es lo que pesa, o la masa, de una molécula de agua. ¿Sí? Fíjate que me salió aproximadamente casi 3, ¿verdad? Porque es 2,989. Claro, porque este es un número que se parece mucho a 6, es 6,022. Entonces es como si dividieras 18 entre 6. No, me sale algo aproximado a 3. Bueno, ahí está con la calculadora. Y esto lo pasé arriba y le puse signo negativo, ya que no se puede operar. Antes de resolver un par de ejercicios, veamos interpretación de fórmulas. ¿Cómo entendemos las fórmulas químicas? Fíjate, tenemos aquí una molécula de este compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo, por ejemplo, 2 átomos, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno. Esto, tengo un átomo de carbono. Y por supuesto, este que está aquí tiene 3 átomos de oxígeno. Esto me da un concepto que se conoce como la atomicidad.
la atomicidad sería igual a, por supuesto tenéis que sumar 2 más 1 más 3. ¿Cuánto me da eso? 6. 6 átomos. Pero ¿qué ocurre si tengo una mol de este otro compuesto? Algo parecido, ¿verdad? Aquí va a ser entonces 2 mol de hidrógeno. Bueno, aquí solamente una mol de azufre, aunque estamos hablando de elementos, entonces sería como que atomogramos, ¿verdad? 4 mol de oxígeno. Todo esto me da 7 mol de átomos. Y bien, ya sabemos lo que significa cada uno de estos. Si tengo 4 mol o 4 atomogramos de oxígeno, le multiplico por lo que vale un atomogramo de oxígeno, que son 16 gramos, ¿verdad? Y ahí tendría la masa expresada en gramos. El siguiente ejercicio dice así: calcular cuántas moléculas existen en 684 gramos de sacarosa. Y me dan la fórmula de la sacarosa. Bueno, tú dices, por lo que hayamos visto, una mol de sacarosa, vamos a poner aquí entre paréntesis, su fórmula equivale o es igual a la masa molecular de la sacarosa. Bueno, vamos a copiar todo eso expresado en gramos, y esto es igual a el número de Avogadro, ¿verdad? 6,022 por 10 a la 23 moléculas de sacarosa. Vamos a poner aquí sacarosa. Esto es lo primero que sabemos. Recuerda que esto que está aquí lo obtenemos de la tabla periódica. Vamos a poner aquí tabla periódica, la masa molecular, y lo vamos a hacer. Pero antes necesitamos obtener las masas atómicas de cada uno. Masa atómica, eso está en la tabla periódica. Masa atómica del carbono, masa atómica del hidrógeno y masa atómica del oxígeno. Bien, la masa atómica del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Esto, insisto, está en la tabla periódica. A veces está redondeado, otras veces nosotros tenemos que redondear, o nos lo dan de dato. Bueno, entonces la masa molecular sería, aquí tengo 12 carbonos, o sea, 12 por 12, más 22 hidrógenos, 22 por 1, más 11, ¿verdad? Oxígenos, o sea, 11 por 16. Así es como calculo la masa molecular. Ahí está. Bueno, a resolver esto, pues es una operación. 144 más 22 más 176. Sumamos todo eso y nos da 342 gramos. Este valor lo voy a escribir aquí, porque es lo que he hallado, ¿sí? Ya que no me conviene ponerlo así como está, ya que no me dice mucho. Con tu permiso voy a borrarlo. Lo borro y ya ponemos su valor. Su valor es 342 gramos. Arribita ponemos que era la masa molecular de la sacarosa. Ahí está. Expresado en gramos. Listo. Ya hallamos su valor, que es 342 gramos. Hemos hecho el primer paso. Ojo que todos son datos del problema eso, porque lo de la tabla periódica pues se trabaja con una tabla o te dan esos valores. Ahora la pregunta es, ¿cuántas moléculas? O sea, te están pidiendo hay en 684 gramos.
justo. Listo. Reemplazo ahí, ¿sí? Ni siquiera toco este apartado porque no me hablan nada de mol. Por lo tanto, voy a resolver ahora por regla de 3 simple. Tú dices x es igual, ¿cómo es la regla de 3 simple? Fácil. Fíjate, estos que están aquí se multiplican, porque está la x aquí, entonces se multiplican estos. Voy a escribir 684 por... Ya no pongo unidades porque está todo correcto lo de las unidades. 10 a la 23. Todo esto ahora entre justamente este número que está aquí, ¿verdad? 342. Justo esto es el doble de 342, ¿sí? 684 es 2 por 342. Entonces, ¿te parece que vamos a simplificar? Sí. Y me va a quedar 2 por 6,022 por 10 a la 23. De aquí yo puedo dar la respuesta, puedo multiplicar y sería 12,044 por 10 a la 23. O también puedo dejarlo así. Como era 2 por todo esto y todo eso es no. O sea, el número de Avogadro. Moléculas de sacarosa. Para no escribir la fórmula. Listo, puedes expresarlo de esas dos maneras. O así. O así. Aquí falta poner moléculas y ahí está la fórmula. Moléculas de... Listo. Ahí está. O expresarlo como dos veces el número de Avogadro, moléculas de sacarosa. Ya sabemos que el número de Avogadro representa toda esta cantidad. O simplemente multiplicas 2 por 6,022 y lo expresas así. Listo. Con nuestro esquema es muy fácil resolver porque la primera parte, tú la sabes, son datos. Y luego ubicas los datos, los otros datos, de acuerdo a las condiciones del problema. Me pedían moléculas, entonces pongo acá X, y me daban la masa. Regla de 3 simple y listo. Aquí nos piden calcular cuántos gramos de oxígeno existen en 800 gramos de carbonato de calcio. Bueno, tú dices en principio que una mol de carbonato de calcio, esto equivale a la masa, lo voy a poner arriba, masa molecular de carbonato de calcio, porque el valor lo voy a escribir luego debajo. Y aquí 6,022 el número de Avogadro por 10 a la 23 moléculas. ¿Moléculas de qué? De carbonato de calcio. Bueno, hallar la masa molecular, para lo cual necesito tener la masa atómica de el calcio, del carbono y del oxígeno. Esto lo obtengo de la tabla periódica, o a veces me lo dan. O sea que es un dato. Bueno, la masa atómica del calcio es 40, del carbono es 12 y del oxígeno es 16. Así es que, manos a la obra. Tú dices masa molecular del KCO3. Esto es igual a, primero, esto. Calcio es 40, uno solo. Más carbono es 12, uno solo. Más oxígeno, pero son 3. 3 por 16 entonces. Bien, a resolver de aquí sale 52. Más 3 por 16 es 48. Y acuérdate que aquí me va a salir 100. Este valor lo vas a ver mucho en química, porque sale 100. Eso lo voy a escribir aquí arriba. Vamos a poner 100. ¿100 qué? Gramos, porque estamos trabajando con moles. Bueno, una vez ubicado ese valor, ya puedo como que dar respuesta. Aquí me dicen en 800 gramos. Ese 800 gramos lo voy a poner debajo de los gramos, por supuesto. Y voy a hallar moles. ¿Por qué? Porque aquí no me están preguntando por las moléculas. En verdad me están preguntando por cuántos gramos de oxígeno.
y oxígeno es una parte. Pero si yo sé cuántas moles hay aquí, ya puedo averiguar cuántos gramos de oxígeno finalmente hay. Aquí le pongo X. Regla 3 simple. X es igual, me fijo en esto, donde no está la X, y multiplico. 1 por 800 entre 100. De aquí me sale 8 de carbonato de calcio. ¿Esto qué significa? Que voy a tener 8 moles de calcio, de carbono y de O3, ¿verdad? Yo quiero de oxígeno, entonces vamos a escribir así: 8 mol de O3. Como yo quiero saber la masa, entonces masa atómica del oxígeno 16. Qué fácil, porque tengo 8, oxígeno ya sabíamos que es 16, pero aquí tengo 3, o sea va a ser 8 por 3 por 16. Sí, 3 por 16 por la fórmula, ya que la masa atómica del oxígeno es 16, y 8 porque son 8 moles. Bueno, cuando tú multiplicas esto, te va a salir 8 por 3, 24. 24 por 16, 384. Estamos trabajando, obviamente, en gramos, porque estamos en moles. Listo, solución a este ejercicio, aplicando nuestra regla de 3 simple. Y por supuesto con la definición de unidades químicas de masa. Una mol, esto es lo que pesa, o su masa, 100 gramos, lo obtuvimos con la tabla periódica, y esto es un valor que nosotros sabemos, ¿verdad? Por teoría. Esta primera línea se hace por teoría y luego ubico los datos de acuerdo a las proposiciones del problema. Listo, si la explicación fue útil, suscríbanse al canal y difundan en sus redes para ver más videos como este. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Esto fue elegido arbitrario. Así es como trabajan los científicos para elegir una unidad de base. ¿Por qué? La respuesta la vamos a dar cuando veamos masa atómica. O masa molecular, mejor dicho, en unos minutos. Para tener una idea de lo que significa una unidad de masa atómica y de lo que estamos hablando, vamos a ver una equivalencia. Una U, unidad de masa atómica, equivale a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Fíjate, 27 ceros, voy a dividir por 27 ceros, o sea, una cantidad pues fantástica, fabulosa en lo pequeño. Y si quieres expresarlo en gramos, tú sabes que un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces sería aquí 10 a la menos 24. Ahí está. Y decimos que aquí tengo los isótopos. Y por aquí tengo el porcentaje de abundancia. Por supuesto, en la naturaleza se van a presentar de acuerdo a una abundancia. Aquí le puedes poner así, aquí, y bueno, aquí le he puesto 4, pero mejor le vamos a poner n, porque no sabemos cuántos son. Porcentaje de n. Esto para un elemento que nosotros le hemos denominado en E, para el elemento E. Si tú sumas las abundancias, por supuesto que tiene que dar el 100%. Entonces, ¿cómo calculo la masa atómica promedio? Como su nombre lo indica, es un promedio, es decir, cantidades ínfimas de materia. Y pues para compararlas necesitamos tomar una unidad que sea como que una vara de medir. En términos científicos, esto quiere decir una unidad patrón. Y la unidad patrón se tomó al isótopo del carbono 12. Acá está, masa del isótopo
carbono 12, los científicos dijeron arbitrariamente tú vas a valer 12 unidades de masa atómica. ¿Ok? Por lo tanto, una U, una unidad de masa atómica, vamos a ponerla así, para enfatizar esta idea, es igual a la masa del isótopo carbono 12 entre 12. Entonces, ya sabemos lo que significa una unidad de masa atómica, aquella que va a representar la masa de los compuestos microscópicos, escogida de manera arbitraria de un isótopo del carbono 12. Antes de hablar de masa molecular, veamos lo que significa masa atómica promedio. Recuerda que en la naturaleza es difícil encontrar una sustancia completamente pura. Siempre se encuentran mezclas, híbridos. Lo mismo ocurre con los elementos atómicos. Imagínate que tienes aquí un elemento, aquí otro elemento y así. Ojo, todos son iguales, o sea, es el mismo elemento químico, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en esto, el número de masa. Es lo que se conoce como isótopos. Ya habíamos hablado para el isótopo de carbono, que fue elegido arbitrariamente. Entonces, vamos a poner un cuadrito mejor así. Esto lo bajamos. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de unidades químicas de masa. Pues bien, este capítulo consiste precisamente en el estudio de las unidades químicas, que son las que van a expresar cantidad de materia. Para las sustancias químicas, por supuesto. ¿Para qué nos sirve? Pues para todo, porque nos permiten hacer cálculos de masa, cantidad de átomos, composición, en fin. Si no entendemos bien estos conceptos, luego se nos va a hacer un poquito más complejo hacer algunos cálculos. Veamos con alguna teoría previa. Breve, antes de entrar de lleno a las unidades químicas de masa. Tenemos un concepto capital, unidad de masa atómica. Recuerda que estamos hablando de materia microscópica, porque nos referimos a átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones,